Maciel. Ah, y estamos sirviendo al Señor en Piura, ¿sí? En Piura, el eterno calor. Aquí estamos hace varios años. Aquí también tenemos algunos seminaristas, eh, por la gracia de Dios. Aquí algunos que han viajado ya han conocido Piura. Aquí estamos. Bueno, ¿qué tal si oramos? Amén. Ahí está el pastor Timoteo, no sé si él quiere decir unas palabras, ¿no? Pastor Timoteo. Bien. Hola, no para hablar que Ah, entré ya. aquí. Sino que Para cómo saludar. están las clases. ¿Cómo es el primer día? Ah, ya. Algunos Sí, primer día. Ya. Primer día de clase. sí. Todavía faltan varios alumnos de primer año. Sí. Sí, tiene Está- lista de alumnos, ¿no? Sí, sí, me envió la Sí, lista. Son todos los alumnos, sí, sí. sí, Está bien. ya. Ok, Vengo gracias, más. Timoteo. Ok, Continúa clases. Gracias. bien, muy bien, gracias. Bien, vamos a orar entonces y vamos a... digo, oramos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecer por la oportunidad que tú nos permites, Señor, servir a través del seminario, el P. Cristo P, nuestro seminario, donde nuestros hermanos, de nuestras congregaciones, de los distintos lugares, Señor, se están preparando, capacitando. No decimos para servirte porque ya te están sirviendo, sino para hacerlo de la mejor manera, Señor. Pedimos, Señor, que todas estas herramientas que el seminario pone en sus manos, que pueda ser bien utilizado con la sabiduría, la dirección y la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para que cada uno de nuestros lugares de servicio, de ministerio, nuestras congregaciones, podamos servir con mucha alegría, podamos servir con todo nuestro corazón y que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ayude, Señor. Sabemos que la tarea no es fácil, no es fácil, Señor, en cada lugar, según su contexto, las limitaciones, las dificultades, y también el seminario, la tarea de estudiar, de presentar tareas. Oramos, Señor, que tú estés ayudando a nuestros hermanos, que este tiempo que vamos a estar juntos, Señor, pedimos que tú nos ayudes, nos guíes, queremos encomendar en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayuda a cada alumno, a cada hermano, Señor, que se esfuerza por estar, aquellos que tienen sus tiempos de labores, Señor, que coinciden muchas veces actividades, que están llegando a sus casas apresuradamente. Damos, Señor, que tú estés librando de todo mal. Oh, Señor, ponemos bajo tu dirección todo este tiempo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué tal lo que se van conectando ahí? Brian Estrada, ¿qué tal? ¿Es su... No conozco a Brian Estrada. ¿Segundo año? ¿Primer año? Uno. Primer año, buenas Primer noches. año. Bien, bien. Bienvenido, bienvenido. Ahí está. Muy bien. Entonces, como le decía, lo que vamos a ver en este bimestre es acerca de las cartas universales, ¿sí? Así que en Chile vamos a ver ahí, a ver, voy a ver, a poder el programa.
de auxilio. A ver, un momentito. Javi, Javi. Sí, pues, no hay curso de apertura, ¿no? Comparte. Sí. Sí, ese sí. No. Iba a decir la temática. Bien, vamos a ir viendo ahí el sílabo un poquito. Formación general. Sumilla. Dice, comprende el análisis y estudio de las epístolas universales y el proceso que tuvo la comunicación a través de este medio y su influencia en las iglesias. Estas cartas, también conocidas como cartas católicas, porque no hay destinatarios específicos, son las que complementan el Nuevo Testamento, dando a conocer la vida práctica de la fe, la perseverancia en la fe y las situaciones que vivía la iglesia y los creyentes. Son el aliento necesario para la iglesia de este tiempo y de nuestro tiempo. Muy bien, eso forma general acerca de las epístolas generales que vamos a ver. Objetivos. Que el alumno conozca y se familiarice con las epístolas universales, su uso. Eh, Se supone que cada creyente está familiarizado con las escrituras, ¿no? Más con el Nuevo Testamento, las cartas generales son muy breves y muy sencillas para comprender, son muy prácticas también. Así que creo que damos por entendido que eh, estamos familiarizados con las cartas, pero más en estos días yo lo que siempre motivo es que podamos tener lecturas, ¿sí? Que podamos leer todas las cartas finales, aprovechemos a meditar en ellas, a aprender, a edificarnos, ¿sí? Eh, Acerca de esto. Lo más importante es la lectura directamente de la Biblia, de la palabra. Aparte, si uno tuviera libros, comentarios, que son de mucha ayuda, pero siempre no está de más recomendar la lectura, ¿sí? Y la meditación, de forma específica, de estos libros, ¿sí? Las muchas actividades de nuestras congregaciones, el seminario, las tareas que estamos haciendo, no debe ser una causa para que no tengamos tiempo de leer. Tenemos que leer con mayor razón, mucho, mucho. Eh, yo siempre doy testimonio cuando estaba en el seminario, a pesar de la semana, en el día, tenía mi trabajo, mis ocupaciones, también la congregación, las tareas que presentar, pero aparte yo me proponía leer toda la Biblia varias veces en el año, ¿sí? Fíjense, varias veces toda la Biblia en el año. Lo hacía, así que podemos, ¿sí? Ese es nuestro objeto de estudio principal en el seminario, ¿sí? Es la meditación en las escrituras.
Muy bien. Eh, Característica de las epístolas universales. También aprenda la teología en forma, sí, muy general y el pensamiento de las epístolas universales, ¿sí? Y su aporte a la doctrina cristiana. Punto 5, que tenga también un punto de partida para profundizar en el tema epistolar y su mensaje evangélico. Un poco esos son los objetivos de, de esta materia, ¿sí? Que podamos profundizar, por eso, ¿sí? Profundizar en el tema del mensaje, ¿sí? Que contienen cada uno de estos libros. Como los libros son breves, eh, los escritos son breves, así que vamos a tener la oportunidad de estar viendo casi por cada clase de repente un libro. Bueno, el libro de Santiago es un poco más extenso, de repente tendremos dos clases para ver. Hoy veremos la introducción general a las epístolas, luego estaremos viendo parte del libro de Santiago y continuaremos la próxima, ¿sí? Y así en cada clase estaremos viendo cada libro. Hay 7 libros, ¿sabía, no? Hay 7 libros que componen eh, las epístolas generales. Lo que están, ¿las pueden mencionar cuáles son? Algunos le agregan hebreos, pero en Todavía, su mayoría no le agregan hebreos. A ver, Julio Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Bendiciones. buenas noches, pastor. Buenas noches. Quiso los nombres de las epístolas universales, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ah, los nombres de las epístolas universales, Sí, preguntó. sí, ¿cuáles son? Decimos que son 7. Ajá. ¿Cuáles son? Santiago, Tiago, Pedro, Juan, Judas, Pedro, primera, segunda. Ujú. ¿Tienes primera y Juan segunda? también, primera, segunda, tercera primera, segunda y tercera de Juan y Judas. y Judas. Judas. No el Iscariote, ¿no? Exactamente. Muy bien. Eh, la metodología. El estudio será dialogado, sí, en lo posible. Sí, no es tan fácil así de forma virtual el diálogo, pero sí se puede. Cuando cuando buena voluntad podemos tener un diálogo. Sí podemos participar, compartir. Muy bien. Con participación principal de los alumnos, trabajos individuales, pruebas y exámenes. Los que ya estuvieron en alguna materia conmigo saben que no, los exámenes no son difíciles, las tareas tampoco. Solo es poner un poquito de voluntad, ¿sí? Un poquito de voluntad nada más. Contenido, presentación del sílabus, que lo estamos viendo ahorita. La introducción a las epístolas, también que vamos a ver. Epístolas universales, generalidades de Santiago. Muy bien. Luego la tercera unidad, unidad 2, las epístolas universales, epístolas pedrinas, Pedro, primera Pedro, segunda Pedro. Luego la unidad 3 vamos a ver también primera Juan, segunda, tercera. Y por supuesto al final vamos a ver esta libro de Judas. Muy bien. Epístolas universales, la epístola de Judas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Requisitos. Participación del alumno y asistencia puntual. Presentación de tareas en las fechas programadas. Vamos a, según la lista, como siempre hacemos, como siempre hago yo, bueno, programar tareas, ¿sí? La tarea un poco es presentar una exposición en clase, ¿sí? Y entonces, cumpliendo uno, es una sola vez que nos va a tocar, ¿no?
Nos presenta, tomamos más o menos como siempre media hora por clase. Y entonces tenemos 8 clases. Así que entonces vamos a dividirnos, a ver, según los temas que vamos a poner para ver, según los libros también. Va a ser una presentación en clase, una exposición, uno lo prepara y viene y expone más o menos 20 horas, 20 minutos, media hora para participar. Vamos a programar esto, ¿sí? Lo que les pido cuando pongamos la fecha, ¿no? Va a estar la fecha ahí, algunos van a tener lo suficiente tiempo. Y entonces tenemos el espacio para programarnos. Cuando llega la fecha, es decir, uno de repente, no, se me pasó, no pude. Y la verdad que no da para, deberíamos preparar, ¿sí? Y presentar como sea. De repente no tuvo todo el tiempo que uno quisiera y armarlo de la mejor manera, pero lo importante es que podamos presentar en esa fecha. Es muy importante para mí que la fecha que programamos podamos presentar en ese día la exposición, ¿sí? Como lo hicimos anteriormente. Está bien. Y al final va a haber una pequeña evaluación, ¿sí? El último día de clase. Y ahí está el sistema de evaluación. Bueno, ahí no hay problema. Importante eh, la asistencia es muy importante, ¿sí? Eh, Así que la persona que asiste y no le fue bien en el examen, ya tiene un puntaje, ¿no? Porque si para mí es importante la persona que asiste a clase, ¿no? Que se conecta. Si participa, aún mejor todavía, y se hace su tarea. Entonces, bueno, ya el examen, bueno, es una complementación, pero si ya tiene asistencia, hace todas sus tareas, participa, ya tiene prácticamente eh, listo la materia, no hay problema. ¿Vale? Muy bien. Ahí hay unos libros recomendados que puedan, eh, si alguno tuviera la oportunidad de buscarlo por Google, bueno, digo, por YouTube, o por Internet, o si alguno lo consigue en alguna biblioteca. Estos son libros que se recomiendan, ¿sí? Son al Nuevo Testamento, el mensaje bíblico, Pedro, carta de Santiago, las cartas de Juan, varios libros aquí. Muy bien. Por ahí vamos bien entonces. Muy bien, hermanos. ¿Alguna pregunta? Ahí está el programa, ¿sí? Lo que nos queda es entonces hacer el programa sobre las fechas que nos va a tocar presentar la exposición en clase. ¿Está bien? Yo tengo la lista de asistencia. A ver si no te digo acá y se me extravió. Lo puse. Vamos a, lo vamos a poner. Vamos entonces por ahí. Estoy ya, otra vez pidiendo acá. Siempre pido auxilio acá. David.
Se baja acá, ¿no? Entonces dijimos, epístolas universales son 7, las epístolas, ¿sí? Ahí está. Santiago, primera Pedro, segunda Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Ahí ya. Vamos entonces la introducción general. Eh, ¿Alguien puede leer el primer párrafo? ¿Sí? ¿Sí puedo leer? Yo leo, pastor. Sí. 1. ¿Por qué se llaman epístolas universales? Las epístolas universales, también conocidas como epístolas católicas, a ver qué dice acá, ya, son un conjunto de cartas incluidas en el Nuevo Testamento de la Biblia. Estas epístolas no están dirigidas a una iglesia en específico, sino que son mensajes generales para todos los creyentes. Entonces, por eso se le ha dado ese nombre, ¿no? De epístolas generales, porque por ejemplo en la Biblia vemos eh, las cartas paulinas, ¿no? Que van en forma específica a una congregación o a algunas personas. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, la carta a Éfeso, o Filipenses, Primera Corintios, Segunda Corintios, y también a personas como Filemón, Tito, Timoteo, ¿sí? Hijos espirituales del apóstol Pablo. Entonces son las cartas que tienen un destinatario específico, una persona específica, una congregación específica, y también eh, problemas específicas que se presentan en esa época. Por ejemplo, la iglesia de Corintios estaban sufriendo un tiempo de divisiones, de contiendas entre ellos. Entonces, llega la noticia del apóstol Pablo que no está en ese momento en el lugar. Entonces él enseguida, inspirado por el Espíritu Santo, escribe las cartas para corregir, ¿sí? Para amonestar y para también adoctrinar a la congregación, ¿sí? Y hacer un llamado a la unidad, ¿sí? A la unidad. Y a diferencia de estas cartas universales, no hay una congregación específica, ¿sí? Por ejemplo, ahí en el libro de Santiago, si vamos a ver ahí la introducción. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿sí? O sea, ¿quién se dirige? Dice, a las 12 tribus que están, o sea, todas refiriéndose a todo el pueblo de Dios. Están distribuidos no solamente en Éfeso, en Corintio, sino en los distintos lugares de la diáspora que se han esparcido, algunos posiblemente por la persecución, ¿sí? O por algunas otras razones. Ellos viajaban de distintos lugares. eh, entonces, a los que estaban en todos los lugares y rincones, el apóstol se dirigía. Por eso a veces se le llaman cartas católicas. La palabra católica, pues sabemos que significa universal, ¿no? No tiene nada que ver con la Iglesia Católica, ¿no? ¿Sí? Católicos, catolicismo significa, no viene la palabra entonces universal. Por eso es epístolas universales o católicas. ¿Está bien? Muy bien.
Seguimos entonces leyendo allí, siguiente párrafo. ¿Alguien más que pueda leer? Amén, pastor. Es Sí. posible de los destinatarios de las epístolas fueran de los primeros convertidos en Jerusalén, que después del martirio de Esteban fueron dispersos por la persecución, según Hechos 8:1, a lugares tan distantes como Fenecia, Chipre, Antioquía y más allá, según Hechos 11:19. Eso explicaría en la epístola de Santiago el énfasis de la apertura de la epístola, sobre padecer con gozo las adversidades que prueban la fe y requieran perseverancia. El tono de la autoridad de la epístola, Santiago, dirigente de la iglesia de Jerusalén, escribió a sus ovejas dispersas. Exactamente. Entonces, ¿cuál ha sido el motivo principal de que estos cristianos están dispersos? Fueron dispersos. ¿Están dispersos por qué motivo? Dice, por la persecución. Persecución. Ahí está Hechos, vamos a ver, Hecho 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ahí en Hechos 8:1 vemos claramente que aquí fue el comienzo, ¿sí?, de la dispersión de los creyentes por la persecución. Vemos que en realidad también el Señor mismo permitió y utilizó la persecución para que el Evangelio fuera a otros lugares. Acuérdense que el mensaje principal es que vayan y hagan discípulos ¿a dónde? Solamente en Judea, en Jerusalén, en Israel. ¿Hasta dónde tiene que llegar el Evangelio? Ir y hacer discípulos, dice Mateo 28:19, en todas las naciones, ¿sí? En todas las etnias, las razas, las culturas. Sin embargo, eh, la iglesia se había encerrado, si había un avivamiento, una multiplicación, milagros extraordinarios, la iglesia comenzó a crecer, vivió un tiempo de gloria como nunca, ¿sí? El primer mensaje de Pedro se convirtió en 3.000, ¿eh? Y después más, y se agregaba cada vez más y más, y Dios añadía cada día, y había gozo, alegría, hasta que comenzó la persecución, ¿sí? Y con la persecución, pues se dispersó. Ahí en Hechos, a ver, 11:19, dice, la iglesia de Antioquía, ¿sí? Qué interesante. ¿Cómo comienza la iglesia de Antioquía? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, qué interesante, creyó y se convirtió al Señor. ¿Eh? Esto fue tan impactante, tan tremendo, ¿sí? La cantidad de personas gentiles que se convirtieron al Evangelio. Dice que llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe.
y una gran multitud fue agregada al Señor. Bueno, dice que Bernabé fue a Tarso a buscar a Pablo, a Saulo, y lo trajo, se quedaron allí 2 años. Así que vemos que la persecución fue un instrumento del Señor, ¿sí? Para la extensión del Evangelio, ¿sí? Vaya, a todas las naciones, ¿sí? Todos los lugares. La tendencia es nosotros de encerrarnos, ¿sí? Encerrarnos en lugares. Construimos muchas veces lugares de reunión para adorar a Dios, pues no es para encerrarnos ahí, quedarnos de manera cómoda, sino tenemos que abrirnos siempre hacia la misión y no esperar que lleguen persecuciones, que tengamos que ir por fuerza mayor a otros lugares, sino que tengamos esa visión, ese corazón, ir a otros lugares. Y el mensaje eh, va a los que sean dispersados por todo lugar. Muy bien. Seguimos. Seguimos leyendo allí. ¿Alguien que pueda leer? Amén, pastor. Otros comentarios. Estas cartas no fueron dirigidas a una persona o iglesia en particular. Su objetivo era más bien servir de ayuda a un conjunto más amplio de congregaciones diseminadas en varios lugares. Eusebio, uno de los padres de la iglesia del cuarto siglo, fue el primero a referirse a este grupo de cartas como una colección en sí mismo. Estas cartas también se llaman universales por su contenido doctrinal. No aborda problemas particulares de una congregación, sino que aborda asuntos de forma general. Por lo tanto, de aplicación y pertenencia más amplia. Son escritos de tipo circular porque eran leídas entre iglesias de un área determinada. Una vez que la carta era leída por una congregación, circulaba entre otras comunidades de la fe. El contenido de estas cartas no solo sirvió para afianzar la doctrina cristiana, sino que fue además en gran fuente de consuelo para una iglesia perseguida. La iglesia de la diáspora, estas iglesias atesoraron estas cartas y en muchos casos las produjeron para conservar una cuya relevancia llega a nuestros días. Entonces dice que estas cartas universales tienen un contenido doctrinal, ¿sí? También contenido doctrinal. Pero más bien las cartas tienen un contenido así como el libro de Proverbios, ¿no? De consejo, un libro de sabiduría, en un sentido práctico, ¿sí? No hay por ahí tanto una profundidad teológica, por así decirlo, pero sí son libros muy prácticos, tienen que ver con lo cotidiano, ¿sí? Problemas que enfrentan los creyentes, cosas prácticas necesarias, como por ejemplo Santiago que habla acerca de la fe práctica, ¿sí? No en el sentido de una fe teológica, sino él habla de que debemos manifestar nuestra fe por las obras. Vamos a ver luego cuando llegue ese momento, parecía una contradicción, ¿no? Que Pablo habla de la salvación por fe y no por obras. Sin embargo, el apóstol Juan aquí habla de las obras. Muestra tu fe por tus obras. Aquí Santiago habla que es necesario las obras también, así como expresión, como manifestación de nuestra fe. Y él habla de que la fe, por ejemplo, sin obras, está muerta. Dice, ¿de qué sirve que le digas a alguien que llegue con necesidad, por ejemplo, a tu vida? Y dice, uno le dice, bueno, el Señor te bendiga, te guarde, te cubra, te caliente, y se te alimente, y si no le damos lo necesario, entonces dice, ¿de qué sirve? Entonces, en ese sentido, eh, estas cartas son muy prácticas, ¿no es cierto? Porque yo creo que es la tendencia de los creyentes, de las congregaciones,
a veces solamente encerrarnos en el conocimiento profundo, en la teología, la parte teórica. Entonces, nos falta la parte práctica. ¿Sí? Por eso, una de nuestras, en esta congregación que tenemos las 5C, ¿sí? Hay una de las 5C que habla del servicio a la comunidad. ¿Sí? A ver, podemos participar, hermanos, ¿sí? Para que no sea un poco más, tenemos un buen tiempo, así tenemos que participar y poder continuar estas tareas, estas clases. Eh, en sus congregaciones, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades de forma así social se está haciendo? ¿Qué tipo de ayuda se está alcanzando alrededor, en lugares más necesitados? ¿Están haciendo algún tipo de trabajo? ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Sí, pastor, yo le comentaría justo en la A ver. congregación donde estoy siempre algunas veces de apoyo social, campañas. Hay zonas rurales que Disculpa, no tú tienen eres de la acceso a ciudad, iglesia, me dijiste son de la iglesia, disculpa, ¿de qué iglesia era? gracias de Dios, de De Lima. Lima. ¿Quién es el pastor allí? Ah, tengo mi pastor temporal, que es el pastor Luis Madrid, temporal, no tengo un pastor Ah, fijo. ya, ya, ya. Ah, entiendo, sí. Ya, a veces yo confundo los nombres. Luis Madrid está como pastor Sí, temporal. sí, 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 exactamente. Bueno, como le comentaba, sí, en congregación siempre hacen campañas de sociales, no solo en el mismo lugar, sino en varios distritos, cuando ya hay oportunidades, y eso siempre hacen diferentes ministerios que hay dentro de la iglesia, ¿no? Tanto como jóvenes y hasta los mismos hermanos que están disponibles a dar sus beneficios. Siempre lo hacemos, si mal no me equivoco, cada dos meses a 3 meses se programa una vez. Y está escrita en el plan de trabajo también dentro de la constitución de la iglesia. Muy bien, Cristian. ¿Alguien más que quiera participar? A ver. Sí, pastor, quería compartir algo con respecto a las 5C que eh, toda congregación presbiteriana no tiene como base en los estatutos que nos rige, pero ahí hay un punto donde dice colaboración, es la cuarta, colaboración. Colaboración, ahí está. Colaboración es, Sí, sí. ¿ya? Y dentro de eso está enmarcado no solamente para adentro, sino es para afuera. Así es. Porque de qué valdría, ¿no? Entre nosotros nomás, sino que tenemos que salir afuera y el servicio a la iglesia y a la sociedad, dice incluso aquí en el estatuto, que dice, ¿ve? Servicio a la iglesia, o sea, en la iglesia, pero también a la sociedad. Y eso Así es lo es. que habla Santiago, ¿no? Santiago es un evangelio bien práctico. Sí. Es el evangelio práctico que hoy en día la sociedad está esperando que la iglesia se muestre en la sociedad, Sí. porque eh, parece que estamos perdiendo un poco la visión y nos estamos quedando, como quien dice, en nuestros cuarteles, ¿no? Sí. Pero esa no es la función del evangelio. Entonces yo soy partícipe Muy bien. de que nos hagamos conocer dentro de la sociedad, ¿no? Un izamiento a la bandera, de repente una reunión donde podamos poner la sazón de la sal, ¿no? O la luz. Entonces yo quisiera pedir, ¿no? Que ya nosotros hagamos mención. Por ejemplo, aquí en Huánuco, hace meses atrás, la iglesia IEP celebró su aniversario, más de 100 años me parece, y le invitaron a alisamiento en la plaza principal. Fue todo ¿cómo se llama? Un bonito izamiento, ¿eh? Izar la bandera en el Sí. mástil de la plaza principal, a la Ajá. iglesia, una iglesia evangélica. Entonces, eso es muy bueno, eso es muy, Sí, sí, muy sí. loable para la sociedad, ¿no? Y me parece también que están celebrando la Iglesia Asambleas de Dios sus 105 años acá en el Perú.
¿Cuánto? ¿105? 105 años. Qué tremendo. Y ¿Cuándo, tienen todo, ¿cuándo es tienen, sí, a nivel nacional están celebrándolo. en Y este tienen mes? todo un ¿Ahora? evento. Sí, tienen todo un evento a nivel nacional y diferentes departamentos del Perú tienen eventos muy particulares, muy diferentes, lo tienen. Aquí en Huánuco he visto que los hermanos están preparándose para alquilar un coliseo, donde Ah, van a testificar, donde van a invitar a autoridades, donde van a eh, jóvenes universitarios, jóvenes profesionales, evangélicos profesionales, de diferentes ramas. Entonces, de esa forma, la palabra tiene que llegar a todo ámbito, yes. no solamente a la parte estudiantil o a la parte de la congregación, sino también a la parte profesional, ¿no? Porque hay entidades donde trabajan cristianos y dan testimonio en ello. Sí, exactamente, sí. Muy bien, hermano Trujillo, sí. Es la forma, ¿no es cierto?, de que la iglesia se dé a conocer en la sociedad afuera. No solamente es a través de campañas evangelísticas, ¿sí? Que antiguamente se hacía muchísimo, hoy día ya no tanto, ¿no es cierto? Hay muchas otras formas de llegar a la población. Y vemos que una de las formas importantes es a través de la labor social, ¿sí? A través de nuestra labor social. Gracias. Labor social. Jesús siempre estuvo Justo haciendo labor social. mi esposa es trabajadora social, ¿sí? Ella siempre está instándonos de ir a esos lugares más carenciados, más necesitados, ¿sí? Donde la gente está esperando y ellos escuchan el mensaje a través de alguna ayuda. Y vos va a aparecer mi esposa. Le gusta participar. Sí, buenas noches. Buenas noches, hermana, buenas noches. Trabajadora social de profesión. Buenas noches, hermana. Buenas noches, hermana. Yo siempre he creído que Jesús siempre hizo labor social. Él caminaba las calles de Judea, Galilea, Samaria, y lo que siempre impacta ahí es de que él tuvo compasión de la gente. A mí toda la vida, desde que tenemos 33 años de ministerio con Aurelio sirviendo a Dios, y siempre a mí me ha impactado la palabra compasión. Por eso cuando la palabra de Dios dice, heme aquí, envíame a mí, hay que hacerlo de corazón. Porque el decir, heme aquí, envíame a mí, sinceramente nosotros le decimos eso a Dios, pero no sabemos al lugar donde nos envía. Y una de las características que tiene la iglesia, ¿no? Nosotros como miembros, es hacer una labor social. Y está escrito, el primer mandamiento es, ama a tu prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, esto es la ley de los profetas. Si nosotros no amamos a la persona que vemos, ¿cómo pensamos amar a Dios que no lo vemos? Cuando Jesús dice, cuando diste de comer a uno de mis hambrientos, cuando visitaste la cárcel, cuando fuiste a los hospitales, cuando dices, cuando vestiste a uno que estaba desnudo, a mí me lo hiciste, ¿no? Bueno, yo he hecho todo eso. Yo he trabajado en cárcel, he ido a los hospitales, ¿no? Y me da mucha compasión la gente que está tirada en el piso. Si yo tuviera la fuerza y fuera hombre, lo cargaría, lo traería a mi casa, lo bañaría y le pusiera un pantalón de Aurelio o de David y su camisa, ¿no? Y bueno, lo poco que puedo hacer es estar tirado en el piso y es dejarle un sanguchito ahí para cuando se levante.
Creo que no tenemos que ser nosotros indiferentes al dolor humano. La Biblia dice, todo lo que quieres que te hagan a ti, hazlo con el prójimo. Entonces estamos nosotros llamados siempre al servicio. No esperar que nos sirvan. Siempre hay que estar dando. No esperar que nos den, porque es mejor dar que recibir. Eh, Quiero cerrar con esto, que verdaderamente nosotros estamos haciendo actividades para construir la iglesia aquí en Piura, en San Bernardo. Una vez por semana nos toca hacer un almuerzo para donde compartimos con la congregación y ellos dan una ofrenda. Resulta que el domingo, a propósito, yo hice bastante comida porque a la tarde, después del culto, esperamos las 3 y nos vamos a Catacaos. Es un lugar donde está la gente y hay un montón de niños carenciados y siempre esperan algo de nosotros. Y yo dije, ojalá que sobre. Entre mí decía que no venga mucha gente. Y bueno, y sobró. Y yo le dije, y tenía un gozo terrible, no veía la hora de llegar a Catacaos para servirle a sus niños su arroz con su ensaladita rusa, un poquito de pollito al horno. Y ellos lo reciben con tanto. Ellos no están esperando eso porque eso estaba en el auto, no sabían que yo iba a compartir eso. Ellos van desinteresadamente sin esperar nada a cambio. Al comienzo sí, hace 7 años sí, pero ahora van porque les gusta cómo las maestras que están ahí, que es Sol y Leila, cómo les enseñan. Ellas llevan sus hojas, sus crayolas, sus colores y lo hacen bien didáctico. Y al final, ese es como esta sorpresa, ¿no? Que yo llegué y dije, bueno, voy a compartir con todos, con los platos y todo. Pero yo digo, al comienzo ellos esperaban eso, pero ahora ellos, las mamás al menos, las mamás de los niños, tienen comezón de la palabra de Dios porque ahí se ven muchos milagros, ahí hay prodigios, señales. Todo lo que las mamás piden, Dios ha concedido la petición del corazón. ¿No? Y esa es yo me vine muy gozosa porque es una satisfacción que uno siente al darle a esa gente, al darle a esos niños, a esas mamás, el compartir. No sé qué tienes en tu mente después que termines el seminario. No sé, sinceramente, de repente dirás, ay, quiero predicar. Estar detrás de un púlpito, compartir la palabra, tú también tienes que hacer un quehacer como cristiano, un quehacer como cristiano. Así como en toda carrera profesional hay un quehacer profesional, se hacen las prácticas, ¿no? Yo creo que desde ahora, no sé en qué año vas, debes empezar a hacer tu práctica para cuando seas pastor, un siervo de Dios, ¿no? Y quiero encerrar todo esto que esto es amor, solo amor. El amor cubre, como dice la Biblia, multitud de pecados. Cuando uno ama, los niños saben cuando. Yo soy muy gritona, tengo un carácter muy posesivo, pero aunque no lo crean, los amo. Amo a los niños, no, los amo un montón, amo a las mamás. Bueno, a veces como que los niños también, como son muchos niños, no se quedan callados. Un pequeño, un esfuercito de caer en la boca para que escuchen la palabra, ellos se quedan quietitos. Como una mamá, como una mamá. Yo les animo a ustedes que, que no es solamente hablar ni predicar, es el que hacer, es hacerlo, ¿no? A veces hay un dicho que dice, los hechos hablan más que las palabras. Y créeme, hermano, que en estos 33 años de ministerio que vamos a cumplir con Aurelio, nosotros hemos visto la mano de poder y misericordia de Dios en nuestras vidas. Yo tengo 5 hermosos hijos, ¿no? Y nunca le pedí oro ni riquezas al Señor.
Solamente le pedí que ellos fueran grandes siervos de Dios y estuvieran siempre sirviendo al Señor. Ese fue mi anhelo de corazón. No le dije quiero un auto, quiero una casa grande, quiero... No, 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 no. Nunca estuvo eso en mi mente, ¿no? Porque uno cuando pide que los hijos sirvan a Dios, después Dios añade todo, todas las cosas conforme a la voluntad perfecta de Él. Yo creo que tú que estás detrás de la pantalla, te motivo a que empieces cuando el Señor dice Judea por tu casa, ¿no? Si hay un tío que no cree en el Señor, llévale la palabra. Un hermano, una hermana, un tío, ¿no? Pues se empieza por casa. Después ya tus vecinos. Lo más difícil es empezar por casa, porque como te conocen, conocen tu carácter, te conocen, siempre te van a criticar, hermano, créeme. Siempre vas a ser el blanco, pero tú por eso no te vas a callar la boca. Tienes que predicar la palabra con denuedo, como dicen, ¿no? Porque es poder de Dios orando, ¿no? Porque la oración es poder de Dios para destruir toda fortaleza, pero siempre predicando. Porque si tú no le predicas a los que están cerca tuyo, con ellos ensaya, aunque no, aunque te echen flish, aunque te digan, no, otra vez, no importa. Con ellos ensaya antes de ir a tocar las puertas a tus vecinos. Que Dios te bendiga en gran manera. Y la verdad ha sido un gusto compartir un poco mi experiencia. Sinceramente, yo siempre insto a la congregación que vayamos a Catacaos. Hermanos, créeme que es tan difícil, es tan difícil. Los hermanos al comienzo como que se entusiasman, pero toda la congregación de nosotros ha ido una vez a Catacaos. Y ha llegado con un entusiasmo, sí, pobre gente, que esto, qué lindo. Pero siempre tienen cosas que hacer. Siempre. Es que siempre va a haber cosas que hacer los domingos después del culto. Hasta tú puedes pedirle al pastor y decirle, quiero hacer una obra. Una iglesia, yo digo, no es difícil empezar a hacer una iglesia, hermano, te digo, por experiencia. Siempre se empiezan con los niños. Siempre se empieza con el que tú quieras hacerlo. El que tú anheles servir a Dios. Sabes que yo me he dado cuenta en 33 años que cuando yo le pido algo a Dios para el ministerio que yo estoy haciendo con los niños o con las mamás o en unos lugares lejanos, Dios me lo da inmediatamente, porque Él es el primer misionero. Pero cuando le pido algo en particular para mí, para mi familia, me lo da, pero tarda. Pero para su obra es inmediata. Por eso dice, busca primero el reino de Dios, su justicia perfecta, y Él va a añadir todo. Dios va a añadir todo. Yo, yo sé que es difícil. Yo sé que es muy difícil porque nosotros cuando hemos estudiado en Argentina, 4 años en una facultad teológica presbiteriana latinoamericana, ¿no? Y no es fácil, y al menos allá yo tenía que trabajar, tenía que estudiar, pero cuando uno quiere, puede. Así que te animo que cuando el pastor diga algo, pues tú seas el primero en estar dispuesto. Tú tienes que estar dispuesto. Solamente un corazón dispuesto a servirle a Dios. Hermano, las bendiciones, verdaderamente, como dice la Biblia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, Dios está conmigo. Mentira, hermano. Dios está, esta promesa lo dice en Mateo 28, y hacer discípulos a todas las naciones. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la promesa está, y yo estaré con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo. Créeme, hermano, que yo en Argentina, nosotros hemos entrado en un barrio muy peligroso cuando hemos trabajado con Aurelio. Nos han querido incendiar la casa, había macumberos, hechiceros, había de todo, de todo. Sinceramente, brujos, brasileros. Era la única iglesia en ese entonces, hace 33 años. Pero como esta palabra decía, yo estaré con vosotros todos los días. Y esta palabra es para los que trabajamos en la obra de Dios. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Pero es para los que hacemos la obra de Dios. Es fácil uno que llegue el domingo como un submarino, se siente, escucha la palabra, se va y dice, sí, Dios está conmigo. Dios es, yo no sé, sinceramente, pero los que hacemos la obra de Dios, podemos decir confiadamente, Dios está conmigo y nadie me podrá hacer frente. Nadie, hermano. Yo me he enfrentado a violadores, aquí en Perú a delincuentes, a marihuaneros, les he tomado de la mano, los he hecho. Pero ¿sabes por qué? Porque tiene la seguridad de que ni el delincuente ni nadie te va a hacer nada, hermano. En Catacaos, créeme, no es que me crea la más, es que yo le creo a la palabra de Dios. Yo le creo a Dios. Yo también cuando me enfermé de cáncer hace 17 años, eh, yo le creí a Dios. Yo dije, yo no me voy a hacer la biopsia, pero ya yo tenía la tomografía computarizada que el oncólogo había dicho que yo tenía que hacerme la biopsia. Pero yo le creí a Dios cuando dijo, por tus llagas somos sanados, somos perdonados, toda nuestra rebelión. Y dice, y yo digo, por sus llagas yo soy sana. 7 días oré con clamor, 7 días, como habré orado, hermano, porque soy bien gritona, le grité a voz de cuello, como dice la palabra, en la iglesia, porque fue en la iglesia. Yo iba todos los días a la iglesia a las 5 de la mañana a orar. Y al 7.º día me quedé dormida y Dios me estirpó el tumor. Y yo le dije, Señor, no le dije yo, mira que mis hijos están chiquitos. La Sol creo que tenía 2 años. Yo no le dije eso, yo le dije, Señor, si tú me necesitas para esos lugares donde nadie va a ir, devuélveme la vida y la salud, para servirle a Él, no para servir a los hijos, ni a los familiares, ni al hombre, para servirle a Dios. Y Dios me devolvió la vida y hermanos, créanme que hasta ahorita siento que Dios me rejuvenece como las águilas, que los jóvenes se cansan, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero hermano, créeme que esa promesa es a los que servimos a Dios. Bien claro y bien escrito está. A los que servimos a Dios hay bastante promesa condicionada, ¿no? Y yo te animo a que seas un servidor del Señor, no de hombres. Termino diciendo que en Colosenses dice, tercera de Colosenses 23, y todo lo que hagáis, hácelo como para Dios, porque solamente a Él servís y no a hombres, y de Dios viene la recompensa. Este versículo, hermano, pase lo que te pase, diga lo que te diga, haga lo que te haga. Siempre piensa que este versículo está latente en tu corazón que dice que solamente servimos a Dios y que lo hacemos para Dios. Y que la recompensa no va a venir del hombre, sino viene de Dios. Varias personas dicen, hermana, unos que son medios creyentes deben ser, ¿no? ¿Por qué vas a Catacao? ¿Qué provecho tienes de Catacao? Si esa gente es pobre y no te puede dar nada.
sinceramente me quedé, nosotros como siervos de Dios no estamos esperando nada de nadie, ni aún de la congregación, ni aún si diezmaron o no diezmaron, si ofrendaron o no ofrendaron. Nosotros, los siervos de Dios, dependemos totalmente de Dios. Tenemos un buen patrón, el dueño del oro y de la plata, y él sí que paga bien. Yo lo único que le pido a Dios siempre es que yo tenga salud, fuerza para seguir adelante. Y por supuesto, ser bien el Espíritu Santo y que su presencia siempre vaya delante de nosotros para poder hacer su obra. Amén, hermanos, que Dios los bendiga en gran manera. Amén. Muy bien, muy bien. Siempre yo aprendo de mi esposa. Justamente lo que hablamos, la parte práctica, ¿sí? También los mismos pastores a veces tendemos a ser muy teóricos, ¿sí? Muy estudioso, el acumular mucho conocimiento, investigar por las cosas, orar. En cambio, eh, ella hace. Justamente lo que vamos a introducirnos al libro de Santiago. Yo, Santiago es alguien así, eh, que no hay una teología, no estamos diciendo que no sea necesaria, es necesaria la teología, es necesario profundizar para no después salirnos del carril. Hay gente con los dones y la preparación necesaria, gracias a Dios, a quien podemos recurrir cuando tenemos dudas, por eso recurrimos a comentarios, diccionarios, libros, o pastores preparados, ¿no? Como el pastor que a veces le pregunta al pastor eh, Alberto Sánchez algunas cosas, un hombre muy preparado, damos gracias a Dios por ellos. Pero también es necesario entre nosotros, muy necesario, también gente práctica, gente muy práctica. Eh, Hace mucho yo hablaba con un pastor coreano de Argentina, que es un amigo nuestro. Entonces él decía, eh, generalmente los pastores coreanos, de forma general, ¿no? No son entre ellos muchos que han escrito libros muy largos, muy profundos, grandes pensadores, como se da en la otra parte de Europa, Estados Unidos. Pero sí los pastores coreanos han sido eh, pastores de trabajo de campo, ¿sí? Que han trabajado muy fuerte, dice, con la congregación. Y han logrado que sus congregaciones crezcan muchísimo, ¿sí? Congregaciones muy grandes. Yo tengo un libro de uno de ellos que justamente tradujo él, Hunter Rin se llama el amigo nuestro. Él le tradujo a otro pastor de Corea, de Busan. Y entonces el pastor ya partió con el Señor. Tiene una iglesia él más o menos de 30, creo que 30.000 o 40.000 miembros. Y él, un libro que escribió que se llama De rodillas se levanta la iglesia. Yo tengo ese libro, es hermoso. Y el libro que él escribe, no hay muchas profundidades de pensamiento teológico, pero es todo práctico, ¿sí? Cuando uno lee el libro de Santiago, todo práctico. El esfuerzo, el sacrificio, el evangelizar, el discipular, el trabajar, el estar con las personas, el levantarse muy de madrugada. Dice que ellos tienen 3 cultos de oración a la mañana, ¿sí? 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7. Es impresionante. 3 cultos de oración por la mañana, todos los días. Ah, llena de testimonios ese libro, preciosísimo. Y es lo que necesitamos en realidad.
Todos aquí los que están en el seminario van a ser pastores, van a servir a Dios. Estamos preparando. Entonces, eh, el pastor debe ser, ¿sí? Debe ser alguien práctico, ¿sí? Alguien que está dispuesto a servir, ¿sí? A servir, a dar. Dice aquí, por ejemplo, Santiago, por esto, mis amados hermanos, capítulo 1, verso 19, libro de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, echando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Aquí está. Dice, pero sed hacedores de la palabra. Aquí está. Aquí está como que Santiago resume aquí todo lo que luego va a hablar, ¿eh? En todo su libro, ¿sí? Este para mí es el corazón del libro de Santiago, de su mensaje principal, ¿sí? Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos engañamos cuando solamente acumulamos conocimiento, ¿sí? Y más conocimiento. No está mal tener conocimiento, ¿sí? Pero la palabra de Dios, especialmente el libro acá de estos libros, cartas universales, son como recetas de un médico, ¿sí? Que uno tiene que aplicarse la palabra como una medicina que uno necesita aplicar a su horario, a su momento. Y cuando uno lo aplica, se da cuenta que sí surte efecto. Pero cuando no lo aplicamos, al final no sabemos. Solamente tenemos ahí el conocimiento, pero no lo hemos aplicado. Entonces, ¿cómo vamos a experimentar si funcionó o no? No tendrá su proceso, habrá que esperar. eh, Pero sí, cuando nos damos cuenta que la palabra que nos implanta, nosotros lo aplicamos, nos damos cuenta que sí funciona. Por eso hay que ser no solamente oidores, hacedores. Y luego sigue diciendo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va luego y olvida como él. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, la palabra como un espejo, ¿qué nos miramos? ¿Sí? Vemos lo que tenemos que corregir, lo que tenemos que quitar, erradicar. La palabra es el espejo que tenemos que mirarnos constantemente. Y para eso, ¿sí? Solamente lo ponemos ahí, lo miramos y no lo aplicamos, no corregimos. Entonces es en vano, es en vano. ¿Amén? Así que entremos, yo les animo, motivo que entremos y disfrutemos el libro de Santiago para comenzar. ¿Sí? Para mí, uno de mis grandes libros, porque contiene mensajes tremendos, que me ha hecho tanto bien, que me ha edificado, que me ha renovado espiritualmente, me ha fortalecido. Es el libro de Santiago, ¿sí? Los mensajes tremendos que hay allí, mensajes tremendos, que he sido muy impactado, siempre me impacta cuando voy al libro de Santiago. Así que yo desafío y motivo que podamos apreciar este hermoso material que Dios pone a nuestras manos, ¿sí? Que apreciamos. Como aquí algo interesante dice, el contenido de estas cartas no solo sirvió para afianzar la doctrina cristiana, que es importante el afianzarnos en la doctrina cristiana, al no desviarnos, no irnos por otros
Sino, más dice que fue de más una gran fuente de consuelo para una iglesia perseguida, la iglesia de la diáspora, y no es la diáspora, es ella tan mala que corregir la diáspora. Eh, Hay otros libros con más contenido doctrinal, ¿no? Que va a servir para afianzar luego la doctrina cristiana, la carta del apóstol Pablo, el libro de Romanos, también Juan luego escribe en contra de la Judas después de la apostasía. Pero dice más este libro de Santiago, tiene que ver con aquello que va a dar consuelo a una que está perseguida. Eh, la semana pasada nuevamente nos visitaron acá en la Fraternidad de Pastores, tenemos otros eh, líderes que vienen de la iglesia perseguida en Oriente, se llama La Voz de los Mártires. Es todo un ministerio muy grande, donde tenemos materiales, y ellos lo que nos piden es que solamente podamos orar por nuestros hermanos. Se llama a nuestros hermanos, nuestra familia perseguida. Aunque una vez se ignora esto, hay muchos países que aún están siendo perseguidos, ¿sí? Y es extraña la coincidencia de que, a pesar que ellos son donde se prohíbe el evangelio, están escondidas, no hay libertad para predicar por internet, por YouTube, en el libre, en los templos, y, sino que ellos predican a escondidas, porque algunos pueden ser llevados a la cárcel o torturados cuando lo descubren. Pero sin embargo, esto que se predica uno a uno, es la iglesia de más rápido crecimiento. ¿Sí? No se puede entender. Es la iglesia de más rápido crecimiento. ¿Y qué nos muestra eso? ¿Por qué de este lado que tenemos la libertad? ¿Por qué es tan lento el crecimiento? ¿Y por qué allá donde se persigue, donde se prohíbe, son las iglesias de más rápido crecimiento? ¿Por qué? Esto nos muestra que muchas veces de este lado tenemos mucha libertad, hay mucha distracción, ¿sí? Y no estamos siendo prácticos, ¿sí? No estamos siendo prácticos, no estamos haciendo. Estamos siendo solamente oidores, como dice Santiago, y no estamos siendo hacedores. No estamos haciendo como deberíamos. Sí estamos haciendo, pero no como deberíamos hacerlo. No con la fuerza, no estamos confiando en el poder del Espíritu Santo como debiéramos. ¿Eh? De ir y hacer discípulos, de hacer frente a las necesidades de nuestra sociedad, de nuestros entornos, familias completas que padecen bajo el yugo del enemigo y está faltando el poder de Dios para libertarlos, para liberarlos. Acuérdense que es el poder de Dios sobre nosotros que nos lleva a traer en libertad a los cautivos. Dice el Señor, por cuanto la unción está sobre mí, me ha enviado a libertar, a sanar los corazones quebrantados, a liberar a los cautivos. ¿Sí? Es importantísimo que tengamos en cuenta que somos nosotros esos instrumentos que vamos a traer paz en medio de los corazones que están atribulados. Muy bien. Continuamos leyendo allí un poco. El recreo es a las 8:30, que es importante el recreo. 8:45, pues, pastor, hay que hacer para que tenemos a las 9. Depende de usted. Bueno, depende de mí. Yo digo 8:30, ¿sí? Así que acá vamos a cambiar. Listo, Ya no está Timoteo. Ah, sí, está. Pastor Timoteo. 8:30. 8:30, hermano. Oh, la verdad que comenzó, me tocó el día a mí el lunes. Yo pensaba otro día, pero bueno, ya estamos un día agitadísimo, pero gracias a Dios aquí estamos, ¿cierto? Así que vamos a tomar nuestro recreo 8:30. Vamos a leer allí entonces la parte que sigue.
Temas clave e importancia acerca de las epístolas, ¿no? Hay temas claves, muchos temas que uno puede tomar, ¿no? Como para predicar, armar un sermón. Imagino que entre ustedes hay muchos que son ya predicadores, están predicando, practicando en sus congregaciones, en obras de extensión, en células. Por ejemplo, el libro de Santiago es un libro que yo animo que lo puedan tomar para que puedan predicar. ¿Saben cuál fue mi yo la primera vez que prediqué mi primer sermón, yo prediqué en una célula. Todavía estaba joven, hace muchísimos años, antes de casarme. Y mi primer mensaje fue justamente este texto que leí de Santiago, ¿sí? Ser hacedor de la palabra y no tan solo oidores, ¿sí? Ese fue, me acuerdo hasta hoy, ¿no? Fue mi primer mensaje. Creo que Santiago es un libro muy, muy práctico, y la gente lo entiende muy bien cuando compartimos el libro de Santiago, ¿sí? No hay forma de complicar la vida a las personas. Es un lenguaje sencillo, ¿sí? Práctico, necesario. Así que yo les animo que preparen mensajes, ¿no? Para compartir, mensajes evangelísticos, mensajes de fortaleza, de consuelo para los hermanos, la congregación, las células familiares. ¿Alguien trabaja, tiene reuniones en las casas, en las células? ¿No? ¿Sí? ¿Se reúnen en las casas o no? Solamente en el templo. ¿Hay alguno que tiene experiencia con células? Sí, ¿O pastor, reuniones en la casa? yo lo podría comentar. Sí, en el Sí. ministerio, hay dos ministerios, justo en el grupo juvenil y como en las ligas varoniles, dentro de mi denominación. Ah, ya. Hacíamos células para más allá compartir. Se entrecortó justo, no entendí. Especialmente en los... No se entendió mucho, ¿no? Se entrecortó un poco. No sé si es el internet de Cristian, ¿no? A mí me escuchan bien, ¿me escuchan bien a mí, Wilson? Sí, pastor, sí lo escuchamos. Sí, Creo le que escuchas. Cristian tiene problemas con internet. Es Creo probable. que es el internet de Cristian, no se escuchó, Cristian. A ver ahí. Ah, ya, ya, bueno, sí. Ahí sí. Ahora ya, les comento. Sí, bueno, en la denominación sí hay unas cuantas. Otra vez, qué lástima. No, no se escucha. También, realmente. Bah, qué lástima que no se escucha. El internet parece que falla, no se escucha bien. Tu cámara, Cristian, para que tengas más datos. No sé. Sí. Pero de repente si apagas la cámara, se te escucha. Por acá ya, A ver ahí. creo que. No, acá en mi casa utilizan varios internet. Sí, está bien, no importa. Seguimos ahí. Decía que es muy importante porque también hablando de lo práctico, en las reuniones dentro de las casas, células, o reuniones familiares, como uno lo llame, casa iglesia, se da que allí los mensajes y las reuniones deben ser muy prácticas, ¿no es cierto? Siempre, aparte hay gente que prepara el mensaje, el encargado también prepara algo para compartir, ¿no? Algo para comer, para cenar o algo. Entonces, ya se le da el sentido práctico, interesante, ¿no? Aparte de preparar el mensaje de la palabra, de la enseñanza, también preparamos algo para compartir, ¿sí? Donde podemos, a través de preguntas y al estar muy cerca el uno del otro, entonces
es imposible no ver la necesidad del prójimo. Si le estamos mirando cara a cara, entonces cuando se comparten los motivos de oración, porque la gente a veces nos cuenta su necesidad. Entonces, en su motivo de oración nos damos cuenta de repente que el hermano no tiene trabajo, está pasando una necesidad en su familia. Entonces, es una oportunidad de, aparte de orar por su necesidad, ser práctico con el hermano, ¿sí? De la mano con una ayuda. El trabajo en grupo pequeño, por eso que cuando se hace bien, ¿no? Bien organizado, generalmente da resultado, ¿no? Las personas se van integrando a la congregación, se integran más fácilmente en un grupo pequeño que en un grupo grande, ¿sí? Y uno comienza a practicar. Por ejemplo, yo primera vez comencé a orar en público o, o hablar en público, lo hice en un grupo pequeño, ¿sí? En el grupo grande no lo podía hacer, pero en el grupo pequeño sí podía participar. ¿Sí? En el grupo pequeño todos son importantes, hasta los niños que están ahí. Uno los puede escuchar, las personas que están por primera vez, la persona que no se atrevería a hablar en público, ahí lo puede hacer. Podemos orar específicamente por la necesidad, que ahí se puede expresar. Bueno, hay muchas ventajas, muchas ventajas. Bien. Vamos a entrar un poco de los temas clave e importancia. La fe y la obra. El libro de Santiago va a estar constantemente con el tema y va a repetir y hablar sobre la importancia de la fe y la obra, ¿sí? Muéstrame tu fe por tus obras, ¿sí? Él va a ver y va a mostrar de que para él la fe sin obras está, es decir, no es fe. Una persona que dice que tiene fe, no tiene obras, el apóstol Pablo acá, perdón, Santiago, dice, no es fe, ¿sí? Está muerta. Será otra cosa, pero no es fe lo que tiene. Entonces, la fe genuina, según la palabra, la fe verdadera, que viene de Dios, entonces se debe expresar en forma de obra, en forma práctica, ¿sí? Por ejemplo, no solamente orar por la necesidad del prójimo, sino mínimamente cubrir por lo menos parte de la necesidad de la persona por la cual estamos orando. Si podemos, cuando alguien nos pide oración, ese es un comienzo, yo digo, es un primer paso. No es que le resolvemos todo, pues solamente oramos por su necesidad, porque no tiene trabajo, que le provea, Señor, llena su vientre. No podemos decir, Señor, llena su vientre, ¿no? Entonces, tenemos que aplicar allí la palabra. Entonces, bueno, como venimos diciendo, Santiago es el especialista de aplicar. Es como una receta médica su libro, ¿sí? Hay que aplicar para que funcione. Muy bien. Otro tema importante va a ser el tema del sufrimiento y la perseverancia. Esto lo va a tocar específicamente Primera Pedro, ¿sí? El libro del apóstol San Pedro va a hablar acerca del sufrimiento y la perseverancia. ¿Sí? En medio del sufrimiento podemos perseverar, podemos permanecer, podemos afianzar, ¿sí? Edificarnos sobre la roca, ¿sí? Cuando el apóstol Pedro escribe sus cartas, hay que entender que eran tiempos de mucha persecución, ¿sí? Era tremenda la ola de persecución que se desató sobre el pueblo de Dios, sobre Jerusalén, alrededores. Ha sido muy fuerte la persecución en ese tiempo, en ese periodo. Entonces vamos a ver que constantemente el apóstol va a estar trayendo palabra de consuelo, de fortaleza a las personas que están padeciendo
injustamente por causa del Evangelio, ¿sí? Y trae bastante palabra, mucha palabra en cuanto a fortalecer la fe de los hermanos. Muy bien. También sobre la falsa enseñanza y la verdad. Va a hablar el apóstol Pedro en su segunda carta, ¿sí? En su segunda carta. Su tema principal, no es lo único, pero el tema principal va a ser eh, la falsa enseñanza y la verdad, acerca de la verdad que debe prevalecer sobre la falsedad. Ya en aquel entonces, esa primitiva se había multiplicado, había crecido mucho, en el primer siglo, ya comenzó a haber enseñanzas heréticas, comenzó a haber ideas, ¿sí? Erróneas, equivocadas, falsas doctrinas, comenzó sutilmente a introducirse el pueblo de Dios. Por eso se hizo necesaria las cartas, como decíamos, ahí leíamos que eran cartas circulares, que no era solamente para un grupo, sino que el grupo, la congregación, recibía el mensaje, la carta, ellos lo aplicaban para sí y luego lo enviaban a otro lugar, ¿sí? Y circulaban. Y esa carta ellos lo mantenían, era algo precioso para ellos, ¿sí? Les servía, era de mucha ayuda cuando les llegaban las cartas a las congregaciones. Bien, vamos a tomar nuestro recreo. Luego continuamos a las 9 estamos para continuar, sí, las 9 en punto estamos un poquito antes comenzando para continuar. Vamos a tener ahí la lista también del examen, no, perdón, de la lista. Se me extravió, así que vamos, esta la voy a encontrar. Bien, hermanos, tenemos nuestro recreo entonces. Sí, pastor. Gracias, pastor. Gracias. Muy bien. Gracias, pastor.